órgano con una consola de 3 teclados y pedal completo, que produce el sonido a través de 22 altavoces. Los sonidos del órgano de Cristo Rey específicamente vienen del órgano de la iglesia de San Martín en Luxemburgo, que se llama Dudelange y que fue construido por la familia Stalhut en 1912, el órgano original. Esta familia de Luxemburgo se dedicaba a la construcción de órganos románticos y había tenido estudios y tenía relaciones con Francia, con Inglaterra, y es una familia alemana. Entonces los órganos que desarrollaron y que construyeron son órganos románticos, pero tomaron elementos sonoros e históricos de las 3 escuelas de órganos, de la escuela romántica alemana, de la escuela romántica inglesa y de la escuela romántica francesa. El órgano lo construyeron en 1912 y tenía 45 juegos de tubos. Y le pasó una cosa que es parte de la historia natural de la enfermedad de los órganos, y es que por razones diversas, en el caso de Europa por las guerras y la crisis económica con las guerras y demás, al órgano dejaron de hacerle mantenimiento. Entonces empezó la afinación, la entonación y muchas de las partes mecánicas a declinar y a dejar de funcionar, hasta que llegó a un estado en que pues, prácticamente era intocable, por llamarlo así de alguna manera. En 1962 estaba en boga la tendencia de los nuevos constructores que estaban saliendo de la crisis de hacer instrumentos con una tecnología que ellos llamaban neobarroca. Y este órgano cayó dentro de todo ese proceso, lo intervinieron, era un órgano neumático, la época, típico de la época en que fue construido. Entonces le cambiaron la consola neumática por una electroneumática y lo neobarroquizaron, es decir, le eliminaron unos de los registros de los tubos que tenían un sonido muy típico del periodo romántico y le pusieron una cantidad de tubos que construían y que se usaban en esa época del neobarroco europeo. Es muy curioso, eso fue en 1962. Al órgano de la Catedral de Bogotá le había pasado exactamente el mismo fenómeno. Es un órgano de 1890 y había estado durante muchos años después del 9 de abril en un periodo de decadencia, sin quien lo tocara, sin quien le hiciera mantenimiento, y en inicios de los 60, preparando la visita de Pablo VI a Bogotá, un representante de la Casa Walker de Alemania, que construyó muchos de los órganos de aquí de Bogotá e intervino los que ya existían, neobarroquizó el órgano de la Catedral de Bogotá, le cambió de sitio, del sitio original al sitio donde se encuentra ahora, y le cambió el sistema que el órgano tenía, que era neumático, por un sistema electromecánico, cambió la consola, eliminó algunos de los tubos. El órgano era romántico español, eliminó algunos de los tubos románticos, instaló algunos de los tubos que usaban los alemanes en los años 60 y le cambió completamente el carácter al sonido del instrumento. Sin embargo, volviendo con la historia natural de la enfermedad de los órganos, al de Dudelange, que es de donde vienen los sonidos de Cristo Rey, le pasó lo mismo, es decir, fue restaurado en 1962, empezaron a usarlo y no le hicieron más mantenimiento y empezó en un periodo de decadencia, hasta que en los 90 decidieron renovar el órgano para volverlo funcional de nuevo. En los 90 estaba ocurriendo un fenómeno que es universal en la música clásica, y es que los organistas, en el caso de este instrumento, habían decidido que la música de Bach se
debería interpretar y se oía mejor en instrumentos barrocos, la música de César Franck mejor en un instrumento romántico. A los intérpretes de cuerdas les pasó un poquito lo mismo, que decían, ok, uno puede tocar un cuarteto de Beethoven o una sinfonía de Brahms en el instrumento de ahora, pero el que quiera tocar música barroca, ¿cierto? Bach, Telemann, qué sé yo, debería tener un arco barroco con unas cuerdas, con una tensión distinta, porque se supone que era lo que se usaba en esa época y el sonido de la música era distinta y como tal el fraseo de la música y todo el carácter de la música debía cambiar. Entonces la empresa que restauró el órgano a finales de los 90 e inicio de este siglo, que es una empresa alemana, una de las propuestas y de lo que llevó a cabo es recuperar la personalidad que tenía el órgano, volverlo a su carácter romántico, quitarle los tubos neobarrocos, recuperar los tubos que se habían eliminado en esa época y ya una tendencia que es un poquito de nuestro tiempo, del siglo XXI, agrandarlo, pero agrandarlo dentro del carácter que tenía el instrumento, sin cambiarle el carácter. Vuelvo y hago el paralelo, fue lo que le pasó un poco al de la Catedral de Bogotá, cuando en 2012 más o menos empezaron a restaurarlo. La empresa que hizo la propuesta de restauración, una de las cosas que propuso fue eso, fue devolverle el carácter romántico al órgano de la catedral, tratar de recuperar algunos de los tubos que se habían quitado y poner unos tubos nuevos. Y por supuesto, en ambos casos, ambos instrumentos, valga la redundancia, se benefician de las tecnologías que hay disponibles en la actualidad. Hay muchos órganos, pues varios órganos que están disponibles. Cuando se habló del proyecto se plantearon un par de posibilidades. Uno es un instrumento neobarroco hecho en los años 70 en Alemania y que está en una iglesia en Holanda, y la otra posibilidad que se propuso fue la que quedó instalada en este momento. El órgano, cuando llegó, traía preinstalados ambos órganos y los ingenieros de sonido llegaron hace más o menos una semana y tan pronto se conectó que ya estuviera produciendo sonido, se ensayaron rápidamente los dos como calidad de sonido para la acústica de la iglesia, teniendo en cuenta los materiales de la iglesia, el tamaño del espacio, la forma del espacio y demás, y sin lugar a duda la mejor opción era esta. Es un instrumento supremamente versátil que permite hacer absolutamente todo el repertorio y con una sonoridad más cálida que el del órgano neobarroco, que era la otra opción que venía. Entonces por eso se optó por descartar esa posibilidad y trabajar en el que quedó sonando en este momento.